referente a la sustentación de la señorita Kiara Cancio. Recordarles a los acompañantes en esta sala, por favor, mantener los micros apagados. Solamente van a estar las cámaras encendidas de los jurados y de la postulante al título profesional. Y el presidente de esta sala es el doctor Rafael Mora. Siguiendo con las sustentaciones del día de hoy, miércoles 12 de abril del 2023, seguimos con la especialidad de filosofía con la aspirante, la bachiller Kiara Milagritos Cancio Agurto, para lo cual la actividad se lleva en conformidad con la resolución rectoral 7422-2020 CU-UNFV. Esta resolución es la que autoriza las sustentaciones por la modalidad virtual. A continuación, le vamos a ceder el pase al presidente de la sala de la sustentación, al doctor Rafael Mora. Adelante, doctor Mora. Muy buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla es Rafael Félix Mora Ramírez, quien en esta oportunidad va a ser el presidente del jurado. Saludo a los demás que nos acompañan, el profesor José Gabriel Maurtua y el profesor también Luis Francisco Estrada. Gracias por su presencia, igualmente que a la persona que hoy día nos acompaña, que va a sustentar, que es la señorita Kiara Cancio. Ahorita le quisiera presentar pues a la expositora, quien va a sustentar un trabajo que se llama El matiz filosófico en las historietas gráficas peruanas como manifestaciones artísticas, monos y monadas y no, 1978-1991, de la línea de investigación, procesos sociales, periodismo y comunicación. En este caso es para optar por el título de licenciado en filosofía. Le pediría a la señorita que por favor haga un paneo con su cámara para poder proceder como es el protocolo debido. Bien, gracias. Se ha verificado el cumplimiento de esta condición. A continuación, el secretario José Gabriel Eduardo Maurtua, por favor, si nos puede hacer una lectura de lo que es la resolución de expedito. Muy buenos días al miembro del jurado, al presidente del jurado, a los miembros, al doctor Mora, al profesor Estrada, colegas todos, a la candidata, la señorita Kiara Cancio y a todos los presentes. Voy a dar lectura a la resolución o a las partes indicadas de la resolución, en todo caso que se encomiendan en estos casos. Resolución de canal número 063-2023 SAFH-UNFB. Visto el proveído número 044-2022 OGGE-FH-UNFB del 19 de diciembre del 2022 de la Oficina de Grados y Gestión de Egresados y el expediente número FHU-085-OGGE-UNFB, seguido por la bachiller en filosofía, Cancio Agurto Kiara Milagritos, quien solicita la resolución de expedita para optar el título profesional de licenciada en filosofía. Se resuelve, por ello, el artículo primero, declarar a la bachiller en filosofía, Cancio Agurto Kiara Milagritos, expedita para optar el título de licenciada en la especialidad de filosofía por la modalidad de tesis, resolución rectoral número 2900-2018, ahí la vista aquí no me acompaña, CU-UNFB, del 25 de junio del 2018. Un ratito. Acá esta última parte. Toda la vista. Caramba. Firma. Artículo segundo, encargar a la Oficina de Grados y Gestión del egresado de la Facultad de Humanidades el cumplimiento de la presente resolución.
regístrese y comuníquese, lleva la firma del magíster Freddy Eugenio Alzada Moreña, decano de la Facultad de Humanidades, y el magíster Julio Rodolfo Macías Leiva. Bien, he pasado lectura a el documento requerido. Muy amable. Muchísimas gracias. Enseguida, sin más preámbulo, tiene 20 minutos la sustentante para defender, argumentar su tesis. La estamos escuchando. Llega a ver mi lente. Sí llegó a ver, sí llegó a ver. Ya, ok. Buen día con todos. Hoy voy a sustentar mi tesis para optar por el título profesional de licenciado en filosofía titulado Sobre el matiz filosófico en las historietas gráficas peruanas como manifestaciones artísticas, caso Monos y Monadas y No, de 1978 a 1991. Aquí lo que yo quiero demostrar es que las historietas gráficas peruanas, en específico estas dos publicaciones, pueden configurarse como manifestaciones artísticas y por ello ser estudiadas a partir de la estética o la filosofía del arte. Así que nuestro problema general es cómo se configura la historieta gráfica peruana dentro de se puede catalogar como manifestación artística durante estos años. Nuestros objetivos generales van a ser demostrar que la historieta gráfica o cómic puede configurarse como una manifestación artística y por lo tanto puede ser estudiada por la estética o la filosofía del arte, y además explicar el matiz filosófico presente en la historieta peruana durante los años 1978 a 1991. Nuestra hipótesis, siguiendo a las ideas de 4 autores que se verán en el marco teórico, es que la historieta gráfica se puede catalogar como una manifestación artística y por ello se justifica su estudio a partir de la filosofía del arte. El método que voy a usar es cualitativo. Se aplica el método analítico demostrativo de modo exegético, es decir, interpretativo, en donde se van a analizar fundamentos de distintos autores respecto al concepto y conceptos ligados a la manifestación artística. Vamos a ver algunos puntos importantes de los antecedentes. En primer lugar, hay que dejar en claro que la historieta gráfica obviamente nace de la mano del periodismo. Entonces, el cómic, por su determinación en inglés, o historieta gráfica, nace en la prensa, va a crecer de la mano, pero posteriormente, digamos que se va a desligar y va a tener, por ejemplo, publicaciones independientes y etcétera. Además, la forma en que el cómic es presentado, la viñeta, la tira, dentro de estas publicaciones, en su mayoría escritas, diarios, etcétera, van a seguir siempre la línea editorial de la publicación en donde va a aparecer, ¿no? Esto es obvio. Y bueno, después se van a ver temas como la censura de los medios, etcétera, posteriormente. Luego, otro factor muy importante es el contexto social por el que nace la historieta. Es decir, las publicaciones, el cómic va a abordar un tema y el autor, el historietista o el artista, si se quiere, es un agente activo. ¿Por qué? Porque va a brindar una opinión, una perspectiva respecto a dicho tema. No existe, por ello, un cómic que se va a presentar como neutro, porque aunque quiera decir el autor que es neutro frente a tal tema, siempre va a brindar una opinión a través de su trabajo. Entonces la historieta, siguiendo a Mazzotta, nos va a contar una historia exacta, precisa. ¿Por qué? Porque además tiene un espacio reducido, ¿no?, en donde poder publicarse. Otro factor muy importante es el humor. El humor, específicamente el humor político, que como hemos visto a lo largo de la historia, ha llegado incluso a consecuencias como ataques terroristas a diversas oficinas, como el ataque que se dio en Francia, ¿no? Y además el humor de las historietas responde específicamente a las características que va a presentar cada autor. Cada autor tiene una manera distinta de plasmar su humor en su trabajo. Y además utilizan la sátira. La sátira es muy importante porque presentan precisamente su trabajo de manera satírica para amenizar un poco el contexto social en el que se dan pues distintas situaciones que posteriormente también vamos a ver. Si bien no existe un trabajo que anexe o de alguna manera relacione la filosofía con la historieta,
tenemos un caso particular. Francisco Miro Quesada Cantuarias, el conocido filósofo peruano, fue guionista de una historieta que se publicó en el suplemento del Dominical llamada El Supercholo. El Supercholo lo podemos tomar como una contraposición a la figura de Superman, al superhéroe norteamericano, en donde es pues, un hombre andino que no posee poderes, pero que gracias a su ingenio y a las distintas soluciones que da frente a las situaciones en las que se encuentra, pues, y vemos la primera publicación del Supercholo en el Dominical en el año 57. Y aquí cómo se va desarrollando, incluso se encuentra con distintos personajes y hasta sale al espacio exterior a seguir con sus aventuras. Ahora pasamos al marco teórico. En el marco teórico vamos a ver a 4 autores. Primero, Schopenhauer, en su texto El mundo como voluntad y representación, va a realizar una clasificación de las artes. Por respecto a distintas características que presentan las artes, por ejemplo, nos va a decir que está primero la arquitectura, después va a estar el arte de los jardines, va a estar la poesía, va a estar hasta llegar a la cúspide, que para él es la música, que es la representación del mundo, ¿no? Pero a nosotros nos interesa en este trabajo cómo es que llega a clasificar las artes. Entonces, por ejemplo, Schopenhauer toma en cuenta el arte de los jardines, del que actualmente no se escucha mucho, pero para su época sí. Y toma en cuenta la poesía, que actualmente pues, está más ligada a la literatura, ¿no? Entonces damos cuenta de que la clasificación de las artes va cambiando, no es una clasificación estricta que se tiene que tomar a lo largo del tiempo de la misma manera. Es por ello que al ser la clasificación de las artes algo cambiante, es posible que se pueda introducir la historieta gráfica como parte de las artes, de las manifestaciones artísticas. No estamos diciendo que se tenga que incluir en la cúspide de la pirámide, pero sí incluirla. Ahora, Ernest Gombrich tiene un ensayo pequeño, 4 teorías de la expresión artística, en donde él va a hacer un recorrido histórico sobre las teorías de la expresión artística que se da a lo largo del tiempo, ¿no? Son 3 teorías, la primera ligada a la época clásica, la segunda al Renacimiento y la tercera al Romanticismo. Pero él nos dice que en realidad hay cositas que le faltan a cada teoría. Por eso es que él presenta su teoría centrípeta de la expresión artística, que va a tomar cosas de cada una de estas 3 teorías, y Gombrich nos va a decir que primero se dan los signos emotivos, ¿ya? Es decir, qué cosa está pasando dentro de la sociedad, el acto, para que posteriormente esto genere una especie de sentimiento dentro del artista, para Gombrich idealmente dentro de todos los artistas. Y el siguiente paso es que este artista en su obra de arte, cualquiera sea su expresión, pueda plasmar este sentimiento generado a partir del contexto social, para que a su vez esta obra de arte, cuando ya se presenta, pueda generar alguna respuesta en el espectador, llámese lector, visitante, etc. Ahora, a Theodor Adorno. Adorno en su texto Teoría Estética, bueno, en primer lugar vamos a ver que para Adorno el arte no puede definirse. El arte no tiene una definición estricta, porque de acuerdo cambia la sociedad, va a cambiar la definición del arte, van a cambiar los cánones, etc. De la misma manera, la experiencia estética del arte, dice Adorno, es procesual. Es decir, es un proceso que se da de la mano con el cambio de conceptualización del arte. Es decir, la experiencia estética se va a dar primero por aquello que va a mover al artista para crear su obra de arte. Posteriormente, las obras de arte incluso van a poder comunicarse entre sí, van a poder unirse y van a poder dar un mensaje hacia el espectador, que va a tomar este mensaje e incluso lo puede hacer suyo. Pero la experiencia estética del arte, al ser hacer el arte o hacer la obra de arte, algo creado por el ser humano, y el ser humano, ¿qué es? El ser humano es mortal. Entonces, la experiencia estética que se da a partir de una obra también puede ser mortal, pero no literalmente, sino que, por ejemplo, en el año 1991 se va a publicar una historieta
Y en ese momento va a tener, las personas que la ven van a tener cierta experiencia estética, pero hoy, en el año 2023, los espectadores van a tener otro tipo de experiencia estética. Eso es lo que nos quiere dar a entender Adorno. Finalmente, con Susan Langer, en su texto Nueva clave de la filosofía, ella nos va a decir que hay cuestiones del entendimiento humano del hombre y lo que el entendimiento humano del hombre produce que se tienen que estudiar como si fuesen símbolos. ¿Por qué? Porque hay cosas que el entendimiento del hombre produce. Por ejemplo, ella dice el arte, ¿no? La música, pone de ejemplo la música, que no se pueden estudiar como si fuesen lenguaje, porque hay cosas que no se pueden decir con el lenguaje. Entonces lo vamos a estudiar como símbolo. Y aquí también podemos incluir a la historieta gráfica porque hay viñetas o tiras que no necesitan de un lenguaje por cuestiones de estética o por cuestiones de espacio o por cuestiones de estilo del autor, que no necesitan ello para poder transmitir el mensaje del artista. Como resultados, nuestros resultados más generales es que la historieta gráfica, la presentación, o decir, la creación de la misma y la manera en que comunica algo al exterior han cambiado pues a lo largo del tiempo. Como ya dijimos, primero está conectado al periodismo, posteriormente se desligó y tiene una publicación independiente y actualmente incluso no necesita de un papel para publicarse, ¿no? Tenemos a las redes sociales para poder apreciarlas. Ahora, la sociedad también es un factor relevante para la creación, análisis y el estudio de la historieta gráfica en sí. Y eso lo vamos a ver en algunos ejemplos que ahorita les voy a mostrar. Aquí tenemos una carátula de Monos y Monadas del año 79 y una viñeta al costado. Por eso, la sociedad es muy importante y sobre todo el contexto político es muy importante dentro de la creación y el análisis de la historieta gráfica, ¿no? Es el contexto que se da en el año 1979, es un contexto de censura a la prensa, no solamente a Monos y Monadas ya no, sino a distintos medios, y de qué manera protestan los autores. Protestan a través del humor y a través de la sátira, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Morales Bermúdez siendo el único empleado en una oficina de prensa, es decir, tomando el control de la prensa, esto es lo que se denuncia. Aquí también, Morales Bermúdez está declarando y está diciendo que así, esta oficina, ¿no?, ha sido requisitoriada, ha sido perseguida, pero sigue saliendo. Lo mismo se da, o la misma denuncia se da supuestamente en el cambio a la democracia con el gobierno de Belaúnde Terry. También hay una especie de parametraje, dice, ¿no? O sea, se acabó el parametraje del segundo gobierno militar, pero de alguna manera este sigue con supuestamente el gobierno democrático de Belaúnde. Además, hay que tomar en cuenta pues, que esta época que se está analizando en este trabajo es una época convulsionada social y políticamente, porque en el gobierno de Belaúnde nacen pues, los grupos subversivos, ¿no? Y aquí se hace una caricaturización, se hace una burla, una sátira respecto a la no acción del gobierno frente al nacimiento y a las acciones de grupos subversivos como Sendero Luminoso. Luego, cuando se pasó al primer gobierno de García, también vino una crisis económica, sobre todo, y también respecto a ello existen viñetas, tiras, historietas mostrando cómo se vivía en ese momento en el país, ¿no? Si bien no existió una censura estricta, como sí en el gobierno militar, ¿no? Se muestra, digamos, que la no aprobación del gobierno frente a este tipo de caricaturizaciones, pero sin embargo siguen publicándose. Bien, miembros del gobierno aprista, que supuestamente están buscando a Guzmán Reynoso, ¿no? Pero prácticamente dicen que no hacen nada. Y aquí también cómo se vive la crisis para pasar del año 1988 a 1989. Aquí, bueno, de igual manera, en esta viñeta de aquí que tenemos a la derecha, podemos dar cuenta de lo que nos dijo Langer, cómo se puede expresar a través, por ejemplo, de los ojos del personaje,
del color mismo sin necesidad de un lenguaje. Entonces sí se puede analizar la historieta gráfica, la viñeta, a partir de la estética, porque no, como dijo Langer, no necesitamos un lenguaje para dar cuenta de qué cosa nos quiere decir. Obviamente es importante el factor del contexto social, pero más allá de ello es posible entender a lo que se está refiriendo el autor en esta viñeta. Aquí también, en esta tira, no necesitas un diálogo entre ambos personajes para entender que se refiere pues a la hiperinflación de la moneda. También se pueden analizar casos específicos. Por ejemplo, en Monos y Monadas se publicó una tira titulada Gonzalito, que infantiliza a Guzmán Reynoso, obviamente, como un tipo de Daniel el Travieso, y digamos que este contexto de terror que se dio a partir del conflicto armado interno se puede digerir, entre comillas, como un poco más ligero, ¿no? Porque obviamente en este contexto es un poco complicado y un poco incluso atrevido realizar este tipo de bromas a través del arte. Aquí también cómo se presenta Ayacucho, que era el lugar que estaba más ocupado por los grupos subversivos, ¿no? Y aquí en el lado derecho, por la masacre de Callara, no se publicó una historieta bastante larga que explicaba, digamos, que la no acción y la corrupción incluso dentro de las investigaciones que se dio sobre esta masacre en fines de los 80. Ahora, no solamente se van a tomar en cuenta o se van a publicar tiras o viñetas sobre los políticos en el gobierno, sino también, por ejemplo, algunos que no estaban o que estaban saliendo de. Por ejemplo, aquí la tira Frejolito refiere a Alfonso Barrantes, líder de izquierda, y lo pues presenta como un hombre un poco solo, un hombre que no sabe dónde ir. Y aquí también en esta carátula de Monos y Monadas vemos que se caricaturiza el no acuerdo de los líderes de izquierda, distintos líderes de izquierda, ¿no? Y esto es algo que tal vez se pueda analizar con ojos de ahora como con ojos de fines de los 90. También se van a presentar caricaturas respecto a la campaña presidencial entre la disputa entre Vargas Llosa y Fujimori, ¿no? Que por ejemplo esto también es bastante audaz. Adorno también nos dice que el arte es un arte que va a desafiar al canon o a desafiar al establecimiento político, a lo estable, ¿no? Por ello, para él, por ejemplo, no existen obras de arte conservadoras, sino todas son desafiantes, porque si no, dice, ¿no? Si no se van a presentar como desafiantes a la sociedad, ¿para qué van a estar? ¿No? Y este es un tipo de, por ejemplo, cómo se tenía la figura de Vargas Llosa, y aquí se están burlando de esa figura que se tenía en la mentalidad de Vargas Llosa. Por ejemplo, siguiendo con tiras, se dedica a una tira titulada Fujimoko, a Fujimori, donde se hace alusión a cuestiones que en esa época en la sociedad también se hablaban, ¿no? Como él no sabía mucho, lo tomaban como un extranjero que no sabía de la realidad peruana, que incluso no hablaba bien español. Para terminar, como conclusiones, vamos a tener una conclusión por cada autor y una conclusión independiente. Siguiendo a Schopenhauer, entonces es posible dar cuenta de que la historieta gráfica peruana puede formar parte de una clasificación o una jerarquización de las artes, si se quiere, ya que esta clasificación es cambiante a lo largo de la historia. Con Gombrich vamos a ver que la historieta gráfica puede analizarse a partir de la teoría centrípeta, que es la que él propone, donde pues, se dan primero estos signos de expresión de sentimientos, ¿no? Para que se muestre ello en el trabajo, es decir, en las historietas gráficas que tenemos hoy. Con Adorno, pues las obras de arte, como dije, se presentan como desafiantes ante el mundo. Entonces las historietas gráficas peruanas enmarcadas en este tiempo, de 1978 a 1991, se presentan desafiantes frente al contexto político y social del Perú, ¿no? Por eso es que algunas publicaciones sufren pues censuras, parametrajes, etc. Y además pues la experiencia estética se da con dichas obras y se da cambiante, de acuerdo va cambiando la sociedad misma y los gobiernos mismos, etc.
Para Langer, siguiendo Langer, recordemos que existen sentimientos que no se pueden transmitir mediante el lenguaje, por ello es que se va a utilizar el símbolo, y la historieta gráfica utiliza mucho el símbolo, por lo tanto, la historieta gráfica puede catalogarse como un objeto de estudio de la filosofía del arte o estética. Finalmente, el estudio de estos sucesos, de los sucesos históricos políticos peruanos, desde la estética, ¿no? A partir de las características particulares que presenta cada época, contribuyen pues con un posterior análisis que puede darse a partir de otras disciplinas filosóficas como la filosofía política, la axiología, etc. Eso es todo. Muy agradecido por el cumplimiento de la normativa. Entendemos que 20 minutos en realidad es muy poco tiempo, pero usted lo ha cumplido de forma cabal. Y ahora vamos al tema de las preguntas. En primer lugar, quisiera solicitarle a cada integrante de este jurado 10 minutos para que pueda hacer sus preguntas, 2 a 3, y vamos a plantearlo así, ¿no? Por ejemplo, el profesor primero, en este caso José Gabriel Maurtua, puede hacer entre 2 a 3 preguntas, y en ese mismo lapso la sustentante va respondiendo hasta que quede satisfecho o hasta que cumpla los 10 minutos, y lo mismo con el profesor Luis Francisco Estrada. Le cedo el uso de la palabra al secretario José Maurtua. Bien, buenas tardes ya, me parece, no, todavía buenos días aún, ya tardes. Bueno, hemos escuchado un trabajo, un rollo bastante interesante. Se realzan por la candidata Cancio varios autores que no son usualmente resaltados o relevados, usando un poco el término que usaba la doctora María Luisa Rivera hace mucho tiempo. No se han puesto de relieve o se han relevado. Por ejemplo, Schopenhauer,